el claro ejemplo del poder de las redes sociales, porque todo lo tenés que pasar por agua. Dos sanguijuelas que me agarraron ahí en Secumpul. Nuestro primer desayuno flotante. En Bali hay kichisientas y 1000 cascadas. Y este es mi pie, porque sí, yo tampoco podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Nos encontramos en el norte de Bali y es que esta isla es tan grande que hay que recorrerla por partes. Por eso nos hemos trasladado hasta Maha Hills, la que va a ser nuestra base por los próximos días para recorrer lo mejor del norte. Cascadas, hermosas vistas a rosales y ojalá delfines. Así que quédate con nosotros en este video para averiguarlo. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Pero este viaje no comenzó aquí, así que rebobinemos. Famosa puerta de Andara y ustedes dirán qué tiene de especial, porque sí se ve bonita y este es el claro ejemplo del poder de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, porque se hizo famosa por videos como este que les vamos a mostrar a continuación del dron, pero es eso, nada más, es la entrada a un campo de golf y la gente, igual que nosotros, está aquí pagando para poder sacarse una foto. Vengan temprano porque también las colas que hacen, nosotros hemos llegado aquí a las 7:30 de la mañana, ya están pasando algunas personas, pero sí, no tiene nada de especial, así que anoten eso. Aquí están los precios para selfie con dron, es 200.000 por persona, 2 personas más dron nos están cobrando 250. 250.000, pero bueno, son rupias indonesias. La entrada al famoso templo en el lago es 75.000 rupias por persona. Vamos a ver qué tal el templo. Ya nos encontramos dentro del templo Pura Ulun Danu Bratan, que se traduce literalmente a cabeza del lago. Este templo fue construido en el siglo XVII en honor a la Trimurti del hinduismo, que es Brahma, el creador, Vishnu, el protector, y Shiva, el destructor. Pero también está dedicado a la diosa del lago Dewi Danu, ya que este lago, Bratan, en su momento fue el más grande de Bali y por tanto su gran importancia. Sí, pero lastimosamente un terremoto lo dividió en 3 secciones. Actualmente es el segundo lago más grande de toda la isla y es importantísimo para la irrigación de las plantaciones de arroz y otros tipos de cultivos de toda la aldea de Bedubul. Cabe destacar también que este es uno de los templos más fotografiados de Bali, porque miren, realmente la luz, sobre todo en el amanecer y en el atardecer, reflejando en el lago, es mágica. Es bastante tranquilo, les recomiendo venir en la mañana porque, bueno, yo creo que esta es una recomendación para todos los sitios en general. Si podés llegar lo más temprano, siempre los vas a disfrutar mucho más, ya que después suelen ser bastante llenos de personas. Y en nuestro caso, si podemos evitarlo y disfrutarlo así como en este momento, lo hacemos. Miren, aquí hay dos tipos de trekking para hacer. Uno que es el mediano y otro que es el largo. Y es 250.000 rupias por persona el largo, que es el que vamos a hacer nosotros para ver 3 cascadas, que es las Gemelas, la Secumpul y la Fiji. Así que vamos a ver qué tal. Ok, ya está pagada nuestra entrada para las 3 cascadas. Nos han emponchado un guía que no pedimos después de ponernos esta manilla y bueno, vamos a ver qué tal, porque en este momento estamos en el parqueo del punto de venta del ticket de la cascada y desapareció el guía. Sí, nos dijo que esperemos 5 minutos
A ver, yo creo que, bueno, el guía viene incluido en el costo del ingreso, pero obviamente aquí como todos saben sacar las fotos en las cascadas. Esperamos que así sea, ya luego les vamos a contar cómo nos fue con Made, que él va a ser nuestro fotógrafo y por lo tanto también después de este servicio de fotografía, por supuesto, siempre esperan una propina. Él es Made. Hola, Made. Miren qué hermosa que se ve Secumpul desde acá y esto solo es el primer mirador. ¡Qué maravilla! Secumpul es una maravilla de cascada, me ha encantado. He querido sacarme 1500 fotos y creo que me las saqué. Y al ladito está Fiji y ahorita vamos a ir a la cascada secreta, pero realmente vale la pena. Bellísima, creo que de mis favoritas. Creo que mi favorita. Algo genial es que esta realmente es una aventura porque todo lo tenés que pasar por agua, así que les recomiendo que vengan con chinelas, no con zapatillas, porque si no se las van a tener que o sacar o mojar. Todo es así. Aquí estamos de ida a la cascada secreta. Y ya nada es secreto porque todo lo encontrás en el mapa, ya todo está en Google Maps, incluso como cascada secreta. De hecho, el nombre no es porque sea secreta y porque nadie la conozca, sino es porque está encajonada entre las montañas aquí, y eso es lo que lo hace bonito a esta cascada secreta. Pero como no hay nada perfecto, ahora lo que toca, las escaleras. Así es, como la ley de la física, todo lo que baja tiene que subir, o todo lo que sube tiene que bajar. Pues aquí ya bajamos y ahora tenemos que subir. No estoy muy feliz al respecto, no estoy feliz. Y bueno, ojalá escuchen bien el audio porque es lo que se puede hacer cuando uno anda mojado, ¿ok? Ay, no quiero hacer esto. En un principio, cuando tuvimos que pagar la entrada a Secumpul y a estas cascadas, que bueno, son 3, lo hallé bastante caro en comparación a otras. Ahora que lo vi, me parece que es espectacular. Vale la pena, totalmente. Ay, esto de los trekking. No soy muy fan de los trekking, pero sí de los grandes paisajes, así que bueno, casi siempre vienen unidos. Ustedes cuéntenme en los comentarios, ¿también son team no me encantan los trekking, pero me gusta el paisaje? ¿O les encanta ir así, a hacer trekking con cientos de escaleras, subir montañas? A mí me gusta el llegar al paisaje. El sufrimiento no lo disfruto. ¿Y en cuánto tiempo necesitas para visitar Secumpul, la cascada secreta y las cascadas Fiji, que es las que hemos visitado? Yo creo que con 3 horas puedes hacerlo, pero rápido. Te recomiendo por lo menos dedicarle mediodía, sea media mañana o media tarde como nosotros. Y ellos siguen subiendo. Y ahora, si se preguntan, nos decía Made, ¿cuántas escaleras son las que hemos tenido que bajar y las que ahora estamos subiendo? Y son 342 escaleras. Así que bueno, no es tanto, ¿no? Que son 342 escaleras. Nada.
Miren acá, al ladito de la cascada tenemos este cafecito, así que nos vamos a sentar un ratito a tomarnos una tacita de café con esta vista. ¡Wow! $71.500, un café, un maní y una Coca-Cola, pero es que estás pagando esta vista. Este es el momento en el que con Yeyo tomamos caminos separados. No porque no confíe en Yeyo, no confío en la scooter. Y el camino ahorita es muy arriba, así que hello. Made, thank you so much. It was amazing to meet you. Thank you. You are the best guide. Thank you so much. Yeah. We hope all your help and your guidance. Thank you. all the best. Yeah, Look thank you. for Made when you come to Secumpul. Sí, búsquenlo a Made, excelente fotógrafo, muy paciente. Yo veía otros guías ahí que ya les decía, ok, ya la hora, vamos, Very go, patient. go, go. Pero Made estuvo ahí, dijo 3, 4, 5 horas, 6 horas todo el día. Si ustedes quieren, no hay problema. Yo estoy con ustedes y les saco todas las fotos. Y la verdad que nos sacó 50,328 fotos, right? Yeah. You took for us. Yeah. Así. Muy buen. Yo sé que cuando empezamos el video yo les dije que hay, bueno, no solicitado y efectivamente no lo fue, pero fue tipazo. Después de un rato tipazo, nos ayudó un montón con las fotos, con las filmaciones y sobre todo nos gustó mucho compartir con él, así que bueno, se los recomendamos si vienen acá. Seguramente alguno de los locales se va a acercar y como nos pasó a nosotros y es verdad que a veces uno puede tener ese primer sentimiento como me pasó a mí de que ya me quieren emponchar algo más, ya me van a querer cobrar otra cosa, pero voy a ser 100% sincera de que me gustó mucho la experiencia con Made y después de un ratito cuando rompes el hielo y al ver el esfuerzo que ellos ponen, obviamente vale mucho la pena porque también te ayudan a tener tus hermosos recuerdos y bueno, después obviamente siempre hay que dar una propina, que es lo que te nazca a vos. Nosotros hemos dado 500.000 rupias por el tiempo de él, pero no es que tenés una tarifa establecida y tampoco es que él ahorita nos cobró ni nada. Ahora ya vuelvo a los brazos de Yeyo. Ahora porque pues no es cuando vos querás. Ahora te vas caminando. Uy, estábamos dando la vuelta. ¿Ven? Por algo, no creo que por algo no me gusta ir Ahí con está. Yeyo. Se ríe. Y llegó el momento de poner gasolina. Aquí la gasolina está a 13.200 el litro. Chao. Me encanta, amo la gente balinesa, es demasiado linda, demasiado hermosa. Miren qué hermoso cómo se escucha aquí todo. Y les quiero contar que yo tuve dos sanguijuelas que me agarraron ahí en Secumpul. Ahorita me acabo de sacar la segunda y miren esto. Miren cómo esto está sangrando y sangrando y sangrando. Miren, ¡ay! Sangre y sangre y sangra. Porque no sé si sabían que las sanguijuelas tienen algo en la saliva que, número uno, no sentís cuando ellas te muerden. Es como si fuese, no sé, una anestesia, no la sentís. Pero después cuando la sacás, que cocinga para agarrarse a tu piel, lo que tienen ellas en su saliva hace que no coagule la sangre. Por eso ellas pueden chupar y chupar y chupar sangre. Y entonces cuando la sacas tarda un tiempo en que dejes de sangrar porque todavía estás con eso de la saliva de la sanguijuela. No sé si sabían eso, si alguna vez les ha pasado, cuéntenme en los comentarios. A mí me da un nervio tremendo cuando veo la sanguijuela. Yo sé que no me está doliendo, pero no tienen idea el grito que tiré al cielo cuando la vi y yo intentaba sacarla, era como una comedia, pero en ese momento, créanme, no se nos ocurrió filmar. Pero aquí está, evidencia. Miren, limpio y vuelve a salir. Y otras heridas de guerra de las rocas.
Thank you. Miren acá. Bienvenidos a nuestra habitación aquí en Maja Hills. ¡Wow! Miren qué hermosa, qué amplia. Y aquí tenemos un balcón. ¡Qué tremendas vistas a los campos de arroz! Miren esto, qué hermoso. ¡Me encanta! ¡Wow! Y aquí les muestro cómo se ve de este lado. Qué bonito realmente. Y esa ventanita. Tenés que ver el baño, está buenísimo. Ajá, miren aquí. Oh. Y aquí la tina, qué bonita. Vamos a ver cómo se ve aquí al otro lado. La ducha y ajá. Qué bonito, miren. Desayuno flotante aquí en Bali. Miren qué bonito que lo han armado aquí. ¡Wow! Buenos días para nosotros. Nos hemos levantado para ver un amanecer de película y para rematar la increíble mañana, nuestro primer desayuno flotante en Bali. ¡Qué hermoso! ¡Qué romántico! Buenísimo, aquí tenemos lo típico de Indonesia: arroz frito, fideo frito, por supuesto capuchino, jugo de frutas, croissant, revuelto de huevos, huevos pochados, está buenísimo. Realmente está increíble, me ha encantado la experiencia y ahora entiendo por qué los desayunos flotantes son tan mágicos, porque realmente ya pone el ambiente romántico. Una cascada más, esta no es tan famosa, pero vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecer. Y es que hay algo que hay que destacar, y es que en Bali hay 501.000 cascadas, y no es que en un viaje vas a poder verlas todas, y que vas a necesitar unos buenos días de dedicar a cazar cascadas, pero nosotros estamos intentando recorrer las que consideramos las más bonitas para mostrártelas. Con Yeyo estamos en un debate porque recién estamos empezando la bajada, porque sí, nuevamente a caminar. Y como ven, el pobre está con todo, está llevando toda nuestra vida de este viaje porque nos daba cosa dejar toda la maleta en el parqueo. Entonces dijimos, no, vamos a bajar. Y ahorita estamos caminando y le digo, ¿crees que falta mucho? Y me dice, sí. Sí, falta. ¿Y por qué? Porque no se escuchaba ruido de cascada ni del agua entre las rocas, entre las piedras del río. Pero ya estoy escuchando algo, pero igual de todas maneras hay hartas escaleras. Sí.
Una cascada más y esta es 50.000 rupias por persona. Yes. Aquí nos han venido a cobrar. Y 2.000 por el parqueo. Así que vamos a ver qué tal. Esta se llama Bayumala. La entrada en Bayumala, miren, nos dan agüita, pero también incluye aquí unos brazaletes que ahorita vamos a mostrarles. Ajá, aquí está, miren qué bonito. ¡Qué bonito! A ver, mano. Ay, me ha gustado, me ha gustado. Miren, esto es distinto. En esta cascada tenés un souvenir con la entrada, no solo el paisaje. Y ahorita vamos a descubrir si el paisaje vale la pena. ¿Son iguales los dos brazaletes? No, este es más bonito. Ah. Son iguales, son iguales. Ya ellos pensaron, para que no haya pelea entre las parejas que vengan, le vamos a hacer el mismo brazalete a todos. Aquí está la cascada, es una cascada gemela. Y tenés una gran piscina para meterte, una piscina natural. Bonita cascada para venir a disfrutar, porque no solamente tiene la piscina de la cascada gemela, sino que aquí atrás también tiene otra piscina para venir a darse un buen chapuzón. Después de relajarnos en la piscina, en el cuarto, ahora hay una cascada a 5 minutitos de Maha Hill, así que vamos a ir a ver qué tal es. Este es el plan de ahora en la tarde: hacer Aling Aling, Croya, Blue Lagoon, Kembar y Pukuk. Aunque creo que por el momento Aling Aling. Hay diferentes trekkings para hacer. Nosotros estamos haciendo el corto porque estamos un poquito flojos, que nos va a llevar a estas cascadas. Y en total hemos pagado 125.000 rupias cada uno. Bienvenidos a Aling Aling. Aquí Git nos contaba que Aling Aling es una cascada sagrada porque durante una de las guerras que tuvo Indonesia, venían las personas del pueblo y alrededores a esconderse acá. De hecho, Aling Aling se traduce como escondite o lugar secreto. Y también murieron muchas personas acá porque antes habían como cuevas. De hecho, arriba de la cascada se puede ver una estatua en honor a todos los fallecidos. Esta es la segunda cascada y aquí muchas personas vienen a hacer deportes de agua, es decir, se ponen a saltar. Esta es una profundidad de 5 metros. También utilizan esa cascada como un resbalín de agua. Yo lo quiero hacer, pero tengo miedo. Soy 100% sincera, me da mucho miedo. Y Yeyo ha desistido porque Yeyo, si no sabían, él tiene un poquitillo de pavor al agua. ¿Y qué él lo va a hacer? Vamos a ver cómo lo va a hacer. Yo le tengo terror, pero digo, Gabriela, vamos, vos podés, solo vivís una vez. Y luego digo, ¿qué pasa si efectivamente solo viví una vez? Viene el segundo. ¿Qué tal? Bien. Mi diversión llegó hasta este punto. Yo no voy a saltar. Yo llegué a los 5 metros. Y con esto pudimos ver y confirmar quién es la aventurera de esta relación.
¿Quién es la 4x4? La que salta, la que desliza. La caballota, la potra. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo no puedo ser perfecto, o sea, soy 99% perfecto. Alguna desventaja tenía que tener y es que no nado bien. No Entonces, nada bien. ¿para qué le vamos a buscar la quinta pata al gato? En realidad nada bien, pero le tiene mucho respeto al agua, entonces los miedos y las fobias hay que respetarlas. ¿Para qué? Pero les voy a ser sincera. Cada quien sabe su limitación. Y les voy a ser sincera. Y es que saltar los 5 metros de profundidad no tuve problema. El resbalín se ve divertido, pero ha sido un puñete en mi cara. O sea, a mí me gusta que me peguen, pero no así. ¡Diablos, señorita! En realidad era al revés. A mí no me gusta que me peguen, o al menos no así. Da para malinterpretarlo. Oh. Pero bueno, ya saben, el resbalín bajo su propio riesgo. En realidad todo bajo su propio riesgo, porque si no se sienten confiados, mejor no lo hagan, pero está muy divertido. Luego de tanto trekking, tantas subidas y bajadas, visitando cascadas, nuestra experiencia alojándonos aquí no está terminada si es que no vivimos un buen masaje balinés, y eso es lo que nos vamos a dar ahorita, un tiempo de relajación en el spa. El paseo fue solo media hora hasta Lovina desde Maja Hills para llegar aquí a la estatua donde nos vamos a encontrar con Eddie de Popeye Lovina, que es con quienes vamos a hacer el tour el día de hoy para buscar delfines. Todavía, como pueden ver, es bastante temprano, de hecho todavía está amaneciendo. Aunque es tempranito, nosotros de hecho estamos esperando para salir a que sea un poquito más tarde. Creo que vamos a salir tipo 7:30 de la mañana, casi 8. Y el motivo es porque la mayoría de los botes se van tipo 6, 6:30 de la mañana y llega a estar muy lleno. Y lo que nosotros queremos es evitar estar en un lugar rodeado de otras personas. Así que vamos a ver cómo nos va. Queremos intentar un poquito más lejos también, porque la mayoría de los tours te dura 2 horas. Este dura casi mediodía. Así que bueno, deseenos suerte, ya les cuento, ya les muestro si los vimos o no. Nos subimos a la lanchita y empezamos a navegar. Llegó el momento, ya tenemos aquí la máscara puesta, bueno yo, porque voy a ir primero. Aquí nos han puesto ya para agarrarnos y llegó el momento de ver si vemos delfines o no. Saltar al agua y lo único que debes hacer es agarrarte este tubo y dejarte llevar. La emoción latiendo a mil, y esta se convirtió en una de las mejores experiencias de nuestra vida. Nadamos con cientos de delfines, pasaban por debajo nuestro, y aquí está mi piecito para comprobar que yo estaba ahí. Sí, esto fue real. Y este es mi pie, porque sí, yo tampoco podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Conectar con la vida salvaje y el mar de esta manera no tiene precio.
ha sido increíble la experiencia. Ha finalizado, yo estoy sin palabras de lo hermoso que ha sido, porque ver tantos delfines en su hábitat natural, saltando, nadando debajo de nosotros, un espectáculo que va a quedar para siempre grabado en mi mente, en mi corazón y en los videos. Sí, inolvidable, te recomendamos si venís, toma el tour con Eddie de Popeye y Lovina. Él dice que su tour no es para correr, sino para disfrutar. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros veíamos otras compañías que 1 hora y ya estaban de vuelta. Entonces nosotros con Eddie ahí estuvimos como 4 horas y media, porque después de un rato decía, ahora hay que esperar porque nosotros no perseguimos a los delfines, sino esperamos hasta que aparezcan y luego vamos despacio. Y efectivamente así es, y la experiencia es inolvidable. Te estamos dejando el contacto de Eddie de Popeye y Lovina en la descripción del video. Y bueno, realmente es algo que si venís a Bali tenés que hacer. Esta experiencia es única. Después de delfines, nada como un buen nasi goreng, de los platos más típicos que puedes comer aquí en Bali. Después de un rico nasi goreng, ballena llena, ballena llena ha sido lo que me ha faltado. Ballenas quería ver, aparte de delfines. La barriga llena y el corazón contento. Van a disculpar si nos trabamos mucho en este video, nos estamos trabando mucho, pero es por la emoción, de ver todo lo que estamos viendo. Sí. Nos faltaba un lugar que queríamos ver, que es muy cerquita a Maha Hills, a tan solo 25 minutos, y se llama La Laguna Azul. Así que en este lugar te cobran, si solo querés entrar a sacarte foto y ver, es 25.000 rupias, pero si querés meterte al agua o hacer, no sé, me dijeron... algún salto, sí, ya son 100.000 rupias la que tenés que pagar. sí, y también te incluye el guía. Esta es la famosa Laguna Azul, como pueden ver. Bueno, no hay mucha explicación, es una laguna y cuando le da el sol es azul. Un día más, una amanecida más, tan solo vean esto. Creo que se está convirtiendo en nuestra nueva pasión, madrugar para mirar los amaneceres, y hoy lo vamos a hacer con una pequeña práctica de yoga con esta vista. Llegó el momento de partir. Han sido días muy intensos recorriendo lo mejor del norte de Bali, o al menos eso ha sido para nosotros. Ahora, toma en cuenta, muy importante, no podés hacer estas cosas en 1 o 2 días. Te recomendamos por lo menos darle 3 o en el mejor de los casos 4 días. Y también debes tomar en cuenta las distancias, por eso es importante dónde te vas a alojar, que sea un punto estratégico. En nuestro caso eso fue Maha Hills, tenés el contacto de ellos en la descripción de este video, porque aunque pensemos que Bali es una isla chiquitita, la verdad es que no lo es. Muchas veces de un punto a otro, estando en un lugar estratégico, te puede tomar media hora, 1 hora. Calcula eso, ida y vuelta, cuánto tiempo te puede tomar. Y la idea no solamente es llegar al lugar y mirarlo, sino también disfrutarlo. Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Déjanos en los comentarios si añadirías otro lugar, si te ha quedado alguna duda y de dónde nos ves, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Casi me fui a la miércoles. Hay que tener cuidado con la roca. Perdí el equilibrio. Fíjense dónde pisan para evitar accidentes.